El- por parte de la Universidad Politécnica Salesiana de las carreras de ingenierías, de la materia de métodos numéricos, vamos a hablar acerca de los métodos trazadores cúbicos. Como integrantes son Ronald Castaña y Steven Quimita. Estamos de un concepto básico que sería: su objetivo es crear una función que interpola un conjunto de puntos de datos con finalidad de obtener un polinomio de tercer grado para cada intervalo entre los puntos existentes. Esta función consiste en una unión de polinomios cúbicos, uno para cada intervalo, y está bien construido para ser una función con derivada primera y segunda continuas. También tiene su segunda derivada igual a cero en las coordenadas x del primer punto y último punto de la tabla de datos. Aquí se encuentra la ecuación representada, por lo que para n más 1 datos existen n de intervalos y en consecuencia 4n incógnitas de evaluar, que serían a, b, c y d. Y condiciones para evaluar incógnitas. Los valores de n función deben ser iguales en los nodos interiores. Entonces sería 2n menos 2 condiciones. La primera y la última función deben pasar a través de los puntos extremos, dos condiciones. Las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales a n menos 1 condiciones. La segunda derivada en los nodos interiores deben ser iguales a n menos 1 condiciones. La segunda derivada en los nodos extremos son 0, dos condiciones. Tipos de trazadores cúbicos. Los trazadores cúbicos naturales es también conocidos como trazadores de cubos de spline natural. Tiene condiciones de contorno tales que la segunda derivada de la función polinomial es cero en los extremos del intervalo de interpolación. 2. Trazadores cúbicos sujetos a restricciones. Este tipo de trazadores cúbicos tiene ciertas restricciones en los extremos del intervalo de interpolación. Esas condiciones pueden incluir valores de derivadas o valores de funciones en los extremos. 3. Trazadores cúbicos de Hermite. Este tipo de trazadores cúbicos se utilizan cuando se conocen los valores de la función y las derivadas de los puntos de interpolación. Trazadores de cubos de Belsen. Este tipo de trazadores de cubos se utilizan cuando se necesita una interpolación suave, pero aún conservan las características oscilatorias de los datos originales. Ventajas de trazadores cúbicos. La utilización de trazadores cúbicos en la interpolación y aproximación de los datos estos trazadores ofrecen una estabilidad superior, resultados curvas naturales y estéticamente agradables. 2. Estabilidad numérica. Los trazadores cúbicos muestran una estabilidad numérica en la mayoría de los casos, lo que significa que pequeñas variaciones en los datos provocan cambios drásticos en la curva interpolada. Esta estabilidad asegura resultados confiables y consistentes. 3. Interpolación de extrapolación. Los trazadores son versátiles, permitiendo tanto la interpolación, definición de valores cuantitativos como la extrapolación, predicción de valores fuera del rango de datos conocidos. Resultados útiles para estimar valores intermedios o anticipar futuras tendencias. Bueno, ahí está la pedagogía de donde sacamos algunos de los temas que encontramos. Bueno, ahora vamos a hablar. Pues bueno, yo ahorita les voy a exponer acerca de el primer ejercicio de splines cúbicos, para lo cual entonces la condición dada fue que eh, 5 puntos y cuatro segmentos. Entonces tenemos los siguientes puntos que son 0, 1, 2, 2.5, 3 con sus respectivas evaluaciones. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar el número de ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con
el número de segmentos que es n, que en nuestro caso son 4, y por 4, en este caso tendríamos 16 incógnitas. Y por ende vamos a encontrar también 16 ecuaciones con 16 incógnitas. Para lo cual entonces vamos a utilizar las siguientes fórmulas. La primera fórmula o la más general es la función a trozos para los trazadores cúbicos, que como se muestra es la siguiente y tiene esa forma. Pero nuestros intervalos van a ser los siguientes, van a ser de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 2.5, de 2.5 a 3. Este caso tiene dos límites inferior y un límite mayor. El inferior sería 0 y el mayor o superior sería 3. Los otros se los conoce como nodos interiores, del 1 al 2.5. Ya, entonces, lo primero que comenzamos es a derivar la función a trozos, que nos queda de la siguiente manera. De igual manera, hacemos la segunda derivada. Estas fórmulas nos servirán más adelante. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar la primera regla, que nos dice que los nodos interiores tienen que cumplir con 6 condiciones, como se nota por la siguiente ecuación. Entonces, lo que se hace es evaluar o poner en función de los intervalos interiores la primera ecuación. Como se nota en este caso, lo que ya haríamos sería splines. Ahí tendríamos un spline para esta primera parte, luego un segundo spline para esta segunda parte y tercer spline para esta parte y un cuarto spline para esta cuarta. Entonces, las evaluamos y nos quedan de la siguiente manera. Luego, la segunda regla nos dice que la primera y la última función deben atravesar las dos condiciones. O sea, tenemos que evaluar el spline, el nodo inferior y el nodo superior, que es 0 y el otro es 3. Y nos queda nuestra séptima y octava ecuación. Listo. Con nuestra tercera regla hallamos nuestra novena, décima y onceava ecuación, que nos dice que los nodos interiores deben ser iguales a n-1 igual a 3 condiciones que nos da, como se denota. ¿A qué hace referencia eso? Hace referencia a que la primera derivada va a tener tres condiciones y nos van a quedar de la siguiente manera. Mientras que para la cuarta regla nos dice que las derivadas en los nodos interiores deben ser iguales a n-1 y de igual manera debe cumplir con 3 condiciones. Pero para este caso, y cabe mencionar que todas deben estar igualadas a 0. Mientras que para la quinta regla, y nos dice que la segunda derivada en los nodos extremos debe ser 0 y debe cumplir solamente con 2 condiciones. Porque si bien notamos, solo existirían 2 condiciones, una inferior y una superior. Una vez hallando todas las ecuaciones, procedemos a formar una matriz gaussiana, la misma que nos facilita los cálculos y queda de la siguiente manera. En la fila primera colocamos todas nuestras constantes o coeficientes que van desde el a sub 0 hasta el d sub 3. El y significa son las evaluaciones y queda de la siguiente manera, que nos queda una matriz de 16 por 17. Entonces, resolviendo por algún software, nos queda los siguientes valores de las constantes, de estas 16 constantes. Y nuestro resultado final es el siguiente. Armando nuestra función a trozos nos queda de la siguiente manera. Y finalmente, graficándole mediante un software, en este caso MATLAB, obtenemos la siguiente función a trozos continua y con los 5 puntos y los 4 segmentos que mencionamos anteriormente. Y eso sería todo.
nos pueden entender un poco mejor. Como me tocó a mí este primer ejercicio, te voy a hablar. Trazadores cúbicos. Realiza los trazadores cúbicos teniendo en cuenta los siguientes puntos. Como nos vemos aquí, tenemos 5 puntos de X con sus respectivas funciones en X. Fórmula para determinar el número de ecuaciones. N igual a intervalos, donde n es igual a 4. Entonces reemplazamos en esta ecuación que 4 por n sería, la n reemplacemos y tendríamos que multiplicar, donde el resultado sería 16, donde se requerirá 16 ecuaciones para las 16 variables. Función a trazos para los trazadores cúbicos. Realizamos esta función donde aquí tendríamos a sub 0 más b sub 0 más c sub 0 más d sub 0 con sus respectivas funciones de x. Función sub x. Cada uno. Comenzamos con la primera derivada, que vamos a derivar a sub 0, b sub 0, c sub 0 y x de sub 0. Con el resultado que sería 3a sub 0 más 2 sub 0 más c sub 0. Continuamos con la segunda derivada, que el resultado sería 6a sub 0 más 2b sub 0. Terminamos con esas derivadas y continuamos con aplicando la primera regla. Los valores de la función deben ser iguales en los nodos interiores, donde sería 2n menos 2 igual a 6 condiciones. Como encontramos aquí, estos serían los de x, que sería la función de x, donde aquí resolvemos, nos encontraríamos con 6 ecuaciones que tenemos que reemplazar cada x de a sub 0, b sub 0, c sub 0 y d sub 0. Como la primera ecuación, como la segunda ecuación, como la tercera, cuarta y quinta ecuación, y sexta ecuación, perdón. Segunda regla. La primera y la última función deben pasar a través de los puntos extremos, dos condiciones. A continuación tenemos igualmente la función de x, reemplazado con a sub 0, b sub 0, c sub 0 y d sub 0. Y su respectiva x. Tendríamos aquí también como la octava ecuación, lo mismo de reemplazar de 0.984 igual a 3.06.305. Tercera regla. La primera derivada de los nodos interiores deben ser iguales a n menos 1, que sería igual a 3 condiciones, que tendríamos que aquí ya resuelto la reemplazación de a sub 0, b sub 0, c sub 0, y con A1 menos B1 menos C1 igual a 0, que sería la novena ecuación. Tendríamos que hacer con la siguiente décima ecuación y onceava ecuación. Cuarta regla. La segunda derivada en los nodos interiores deben ser iguales. N igual a menos 1 igual a 3 condiciones. Donde encontraríamos la doceava ecuación, la tercera ecuación, la 14 ecuación. Tenemos aquí a continuación que pueden observar. En la quinta regla sería la segunda derivada en los nodos extremos son 0. Dos condiciones. Donde aquí tendríamos a sub 0 y más 2b sub 0 igual a 0, que sería la quinceava. Y a sub 3 menos b sub 3 igual a 0, que sería la 16ª ecuación. Pero aquí acabaremos de encontrar todas las 16 ecuaciones que nos decían al comienzo, o las 16 derivadas. Y a continuación formamos una matriz de acuerdo a las ecuaciones encontradas. Como pueden observar, aquí colocamos los resultados de las siguientes ecuaciones, de las 16 ecuaciones, con sus respectivos y. Y realizamos aquí las ecuaciones de Gauss. Dejamos aquí para poder resolver todo esto y que nos salgan los valores de las constantes, que sería A sub 0, B sub 0, C sub 0 y D sub 0, y así mismo con las siguientes
1, 2 y 3. Pueden observar aquí, como resultado final, nos queda que de esta manera reemplazamos todos los valores de las constantes. Nos quedaría esta ecuación, nos quedaría esta ecuación o este polinomio de grado 3. Eso sería todo. Muchas gracias.